Buenos días, les voy a resolver un ejercicio cinemático rotacional. Entonces vamos a resolver esta figura. Nos dice que el sistema sin fricción, que pues hay dos masas, una polea y pues una superficie inclinada. Nos dice que considerando la inercia de la polea tenemos que hallar la aceleración del sistema, tensión 1 y tensión 2 y aceleración angular de la polea. Entonces vamos con el primer punto. Entonces para este punto tenemos que sacar los DCL de cada objeto. Entonces, DCL para M1. Entonces, como este se encuentra en una superficie inclinada, el DCL también será inclinado. Ubicamos las fuerzas, el peso con sus componentes, la tensión, la llamamos T1, la fuerza normal, y como el ejercicio nos dice que no tiene fricción, entonces no la ponemos. Entonces, tenemos que hacer, para sacar tensión 1, que nos sirve para hallar la aceleración, entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 1 por aceleración. Es igual a masa 1 por aceleración porque esta masa está en movimiento. Entonces, T1 menos la componente en X del peso, W1X, es igual a masa 1 por aceleración. Nos dice que T1 es igual a masa 1 por aceleración más W1X. Entonces, acá tenemos que ubicar que el ángulo de la figura se nos forma acá, esto sería de 23 grados. Teniendo en cuenta este, podemos decir que W1X es igual a W1 por el seno de 23 grados, ¿sí? Ya que es el cateto opuesto. Y eso nos diría que W1X es igual a 19.19 newtons. Listo. Entonces tenemos la primera ecuación, que es esta. Entonces, T1 es igual a masa 1 por aceleración más W1X. Listo. Entonces, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para M2. Como ese sí se encuentra verticalmente, entonces lo ponemos en un plano normal. Tensión 2, W2. Entonces acá se hace sumatorio de fuerzas en Y, ya que no se encuentra sobre ninguna superficie. Igualmente es igual a masa 2 por aceleración, ya que se encuentra en movimiento. Entonces, como en este plano se está moviendo hacia donde va el peso, entonces diríamos que W2 menos T2 es igual a masa 2 por aceleración. Despejando T2, quedaría T2 igual a W2 menos masa 2 por aceleración. Entonces esa sería nuestra segunda ecuación. Ahora tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre para la polea.
acá tenemos tensión 1, tensión 2, el eje de rotación, peso de la polea y fuerza normal de la polea. Acá tenemos que hallar son los torques. Entonces, torque neto es igual al torque del peso de la polea más el torque de la fuerza normal más el torque de la fuerza normal de la polea más el torque de la tensión 1 más el torque de la tensión 2. Entonces, como el torque del peso de la polea y el torque de la normal de la polea pasan por el eje de rotación, esto nos daría 0. ¿Sí? Teniendo en cuenta que torque es igual a distancia por fuerza por seno del ángulo. Entonces, como no se forma ningún ángulo, entonces esto sería 0 y se cancelaría todo. Pero en T1 y T2 no pasa lo mismo. Entonces, torque neto es igual a, en T1, como se ve que el torque va en sentido antihorario, decimos que es positivo, con una distancia de R, por la fuerza que es T1, por el seno del ángulo, que es seno de 90, que acá se ve igual que en T2, seno de 90. Más, perdón, menos, es menos porque en T2 el torque es negativo, ya que va en sentido horario, menos R, T2, seno de 90. Seno de 90 es 1, y nos daría que el torque neto es igual a R factor de T1 menos T2. Estaría tercera ecuación. Entonces, torque neto igual a R T1 menos T2. Entonces, ya para hallar la aceleración, vamos a utilizar la ecuación que dice que torque neto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces tenemos que torque neto es igual a R factor de T1 menos T2. El momento de inercia de un disco es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, y la aceleración angular es igual a menos aceleración sobre radio. ¿Por qué decimos que menos? Porque como el sistema se está moviendo a favor de las manecillas del reloj, entonces esta aceleración sería negativa, por lo que el torque es negativo. Listo, entonces multiplicamos por menos 1 a ambos lados, y eso nos daría que, pues cancelamos R's. Entonces esto nos daría que T2 menos T1 es igual a 1/2 de M de la polea por la aceleración. Entonces, teniendo en cuenta esto, que podemos utilizando las ecuaciones, podemos decir que W2 menos M2 por la aceleración menos M1 por la aceleración más
W1x es igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración. Entonces dejamos todo lo que tenga aceleración a un lado y lo que no al otro. Entonces daría que W2 más W1x es igual a, sacamos factor común con las aceleraciones, 1/2 de la masa de la polea más m2 por aceleración más m1 por aceleración. Sacando factor común salen las aceleraciones, factor de aceleración. Entonces al despejar aceleración nos queda que W2 más W1x sobre 1/2 de la masa de la polea más m2 más m1 es igual a la aceleración. Entonces esta es la ecuación que vamos a usar para hallar la aceleración, ya que todos estos datos son conocidos. Entonces, como todos esos datos son conocidos, nos daría que la aceleración es igual a 3.21 metros sobre segundo cuadrado. Entonces tenemos nuestro primer dato, nuestra primera respuesta, que sería esta, y que vamos a usar para B y para C. Entonces, aceleración igual a 3.21 metros sobre segundo cuadrado. En el punto B nos dice que tenemos que hallar la tensión 1 y la tensión 2. Entonces vamos a usar las fórmulas que sacamos anteriormente, ya que tenemos ya la aceleración. T1 es igual a masa 1 por aceleración más W1x. T1 es igual a masa 1, que son 5 kilogramos, por la aceleración, que son 3.21 metros sobre segundo cuadrado, más W1x, que es 19.14 newtons. Entonces T1 sería igual a 39.19 newtons. Perdón, 35.19 newtons. Entonces hacemos lo mismo para T2. No es lo que nos piden. T2 es igual a W2 menos masa 2 por aceleración. T2 es igual a W2, que es 88.2 newtons, menos masa 2, que son 9 kilogramos, por la aceleración, que es 3.21 metros sobre segundo cuadrado. Entonces T2 sería igual a 59.31 newtons. Entonces tenemos tensión 1 y tensión 2. Entonces T1 igual 35.19 newtons y T2 igual a 59.31 newtons. Ya más nos falta hallar la aceleración angular de la polea. Entonces sabemos que aceleración es igual a radio
por la aceleración angular. Entonces, aceleración sobre el radio o sobre la distancia es igual a la aceleración angular. Entonces, tomando los datos, decimos que 3.21 metros sobre segundo cuadrado sobre 0.225 metros es igual a alfa. Metros con metros se cancelan y como es aceleración angular, entonces se dan radianes sobre segundo cuadrado. Y esto nos daría 14.26 radianes sobre segundo cuadrado. Esa sería nuestra tercera respuesta. Entonces, aceleración angular es igual a 14.26 radianes sobre segundo cuadrado. Y pues así terminamos el ejercicio.